Continuamos con más noticias y esto que es uno de los principales títulos de la jornada, es la buena noticia, ¿no? Para cerrar esta semana y tiene que ver con, después de tanto dolor, de 3 años de esta pandemia que ha causado tantísima muerte, tantísimo dolor, finalmente la Organización Mundial de la Salud ha declarado el fin de la emergencia por coronavirus. Estamos en comunicación con el médico infectólogo Axel Thomas, a quien le saludamos, le damos la bienvenida. Doctor Thomas, muchísimas gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Doctor, una noticia que sin duda es para celebrarla, ¿no? Después de tanto dolor. Sí, hay que entender un poco qué implica, ¿no? Es decir, que el coronavirus entra ahora en lo que es una fase endémica, es decir, que se integra al resto de los patógenos respiratorios que nos amenaza cada año. El contexto en el que se hizo la declaración de la emergencia tenía que ver con aquel momento, ¿no? Donde representaba una seria amenaza, especialmente para los sistemas de salud de los distintos países. Y tenía esa finalidad, ¿no? Comunicar la emergencia a los fines de que todos los gobiernos del planeta tuvieran en cuenta esto para tomar los recaudos y preparar el sistema de salud. Sí. Ahora estamos en otro momento distinto, ¿no? Porque, claro, avanzaron las inmunizaciones y han avanzado las infecciones naturales, ¿no? Y hay una combinación también de inmunidad natural y las que nos proveen las inmunizaciones. Es decir, que ya estamos mucho mejor preparados cada uno individualmente para afrontar. Pero eso no significa que debamos relajarnos, ¿no? Es decir, debemos seguir manteniendo este criterio de responsabilidad individual porque la enfermedad va a seguir estando presente. Claro, va a quedar ya estacionalmente seguramente como una de las tantas gripes que tenemos, ¿no? Sí, es una enfermedad que no la caracterizamos así esencialmente como estacional, sino que es endémica, la vamos a tener Sí. durante todo el año. Ahora sí, es probable que durante las épocas de mayor frío, al encerrarnos en distintos lugares de trabajo, laboral, etcétera, haya más chances de contraer la infección, ¿no? Pero sí, sin duda que el virus va a seguir estando, que van a seguir produciéndose variantes y que la OMS tampoco descarta que en algún momento tenga que hacer algún señalamiento porque alguna nueva variante empieza a generar un poco de preocupación. Quiere decir que este comunicado de la OMS no implica bajar los brazos en la lucha contra el coronavirus, sino que da cuenta de esta nueva realidad que se ha transformado en una enfermedad, como decía recién, endémica, y que estamos ya en otro contexto, en otra situación, donde no tenemos ese reporte diario de casos tan alto y donde las consecuencias son otras, ¿no? No obstante, hay que aclarar el potencial que tiene esta enfermedad, porque en muchos ha generado síntomas persistentes, ¿no? Es una enfermedad que tiene ese potencial, esa capacidad, por lo cual tenemos, como dije recién, que seguir estando atentos a esto y protegernos, ¿no? Con todas aquellas buenas medidas sanitarias que habíamos aprendido y que desgraciadamente hemos dejado un poco de lado, ¿no? Pero que hay que relanzarlas un poco. No obstante, esto es una buena noticia porque implica un mejor momento epidemiológico y otra realidad sanitaria, no obstante no relajarnos y seguir cuidándonos. Doctor, ¿qué va a pasar con las vacunaciones, no? Porque en algún momento insistimos muchos en el tema de la vacunación. Hoy sabemos que existe un criterio diferente, pero ¿qué puede pasar de ahora en adelante a partir de esta declaración? Sí, bueno, recientemente el Ministerio de Salud con la Comisión Nacional de Inmunizaciones ha actualizado las indicaciones, ¿no? Es decir, que ha dicho de mantener un refuerzo anual y en el caso de los pacientes con riesgo, inmunodeprimidos o con comorbilidades que tengan otras patologías, por ejemplo, respiratorias o cardiovasculares o inmunodeprimidos, hacer refuerzos a los 6 meses de la última dosis. Sí. O sea que, sí, claro, o sea que lo que nosotros hemos podido notar es la importancia de las inmunizaciones, porque que no tengamos la cantidad de muertos, que no tengamos las repercusiones clínicas que teníamos, que no tengamos los hospitales con internaciones tan altas, todo eso ha sido debido a las inmunizaciones masivas, ¿no? Es decir, que sostener una buena estrategia de vacunación seguirá siendo importante, ¿no? Así que, bueno, sí, hay que seguir en ese camino y sí comunicar, como decías bien vos,
esta buena noticia que habla de que esa situación de emergencia global, que sobre todo nos llegaba a nosotros viendo esa cantidad de fallecidos, etcétera, está de a poco cediendo y esperemos que siga siendo así. Sí, realmente por tanto dolor, ¿no?, que nos ha causado, a todos de alguna manera nos ha golpeado con algún ser querido, alguien cercano, algún conocido, y cómo nos cambió la vida, ¿no?, el vivir en una situación de pandemia. Sin duda, desde esa óptica hay mucho para celebrar. Tristemente, bien hacía referencia también usted, doctor, a que algunas cosas aprendimos en el momento, pero ya nos hemos olvidado, y tiene que ver con algunas cuestiones de higiene, por ejemplo. Lamentable. Sí, creo que todas, como bien decís vos, esas medidas sanitarias que habíamos aprendido también, el lavado de manos, el uso del barbijo, especialmente monitoreando, creo que es importante eso, que cada uno controle la situación y los lugares donde va a ingresar. Es decir, si son espacios cerrados y mucho más si hay mucha gente, bueno, seguir usando el barbijo, esa es una muy buena indicación porque nos va a proteger no solamente del coronavirus, sino de otros patógenos respiratorios, ¿no? Es decir, que creo que es algo que debemos sostener, ¿no? Así que y todas las otras medidas, y por supuesto también además la ventilación, que eso se demostró de los espacios cerrados, esa ventilación cruzada, eso ha demostrado un gran efecto, una medida sanitaria muy buena. Es decir, que esas situaciones y esa conducta preventiva yo aliento especialmente a la población, como decía antes, a seguir sosteniéndola, ¿no? Y seguir sosteniendo esto es importante en el tiempo porque a medida que se reproduzcan menos los virus, menos chances también de que cambie, que se generen nuevas variantes eventualmente peligrosas. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto. Ha sido usted muy Gracias, amable. saludos cordiales. Gracias, gracias. Así pasaba el doctor Axel Thomas, médico infectólogo, dando cuenta, ¿no?, de lo que significa hoy decir somos sobrevivientes de la pandemia. Dato no menor, fin de la emergencia sanitaria, lo declaró en la mañana de hoy la Organización Mundial de la Salud.